Buenas tardes, Gerardo. Esteban, qué gusto me da verte. Igualmente. ¿Y qué haces por acá, por México? No te esperábamos. Bueno, vine a arreglar unos asuntos y aproveché para saludarlos y saber cómo va todo. El negocio que tenemos en común va muy bien. Sí, lo sé. María me ha tenido informado. A pesar de la distancia, seguimos en contacto. Bueno, ¿y cómo supiste que estábamos aquí? Llamé a las empresas San Román y un muchacho, Carlos Sánchez, fue quien me informó. Carlos Sánchez. ¿Contrataste de nuevo a ese muchacho? Estrella me lo pidió y no sé en qué momento le dije que sí. Estoy muy sorprendida con tu visita. No me habías dicho que pensabas venir a México. Fue un viaje que surgió de último momento. En realidad, no lo tenía planeado. Pero no vine solo. La ejecutiva de una de mis cuentas viene conmigo. Nada más que se quedó viendo algunas artesanías. Bueno, cuéntenme, ¿qué novedades hay? Quiero enterarme de todo lo que ha pasado en tu vida. Bueno, creo que la primera novedad y la más importante es que María y yo nos casamos. María es mi esposa. Felicidades a los dos. Gracias. Gerardo, qué sorpresa. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes, licenciado. Les comentaba a María y Esteban que tuve que hacer un viaje a México. Y bueno, quise aprovechar para saludarlos. Me parece muy bien. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte por acá, por México? Bueno, aún no lo sé, todo depende del tiempo que me lleven estos asuntos. Si es posible, me gustaría invitarte a cenar cuando tú lo decidas. Claro que sí, yo te aviso y nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Bueno. así le Gerardo, hacemos. qué maravilloso es México y sus artesanos son los mejores. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, quiero presentarles a Angélica Espino. Es ejecutiva de una de mis cuentas y esta es su primera vez en México. ¿Cómo te va, Angélica? Me llamo María. Mucho gusto, María. ¿Cómo estás? Bien. Encantada. Mucho gusto, yo soy Esteban San Román. Mucho gusto, señora. Encantada de El gusto es conocerlos. ¿Y tú cómo te llamas? Soy Leonel. Me da mucho gusto darte la bienvenida a México. Bueno, nosotros tenemos que irnos. María, me encantaría invitarte a comer un día de estos. Claro, si es que Esteban está de acuerdo. No, por mí no hay ningún inconveniente. Ya nos pondremos de acuerdo. Claro que sí. Bueno, hasta pronto. Gracias. Hasta luego, Hasta que luego, le vaya estamos muy en bien, contacto. cuídense Me despido. mucho. Hasta luego, Muchísimo Angélica. gusto. Igualmente. Con permiso. Encantado. Encantada. Igualmente. Espero que tú y yo nos veamos pronto. Me encantaría que fueras mi guía para conocer la Ciudad de México. Yo te llamo para saber si puedes. Por supuesto, claro que sí. Con permiso. Permiso. Ay, perdón, güero, perdón. Hermano querido, tengo una idea maravillosa para invertir en Xochimilco, pero como siempre, necesito de tu sabio consejo, compadre. Claro, por supuesto. ¿Qué pasó? estás, Señora, diviértanse mucho. Nos vemos luego. Tengo una idea, vete, compadre. Me imagino que el regreso de Gerardo Salgado te hizo muy feliz. No voy a negar que me dio gusto verlo. Lo que no sabía es que siguieras en contacto con él. Él mismo lo dijo. Ha sido por los negocios que tenemos en común. No entiendo por qué me hablas en ese tono. Parece que estás celoso. ¿Y si así fuera, qué pasaría? Estarías perdiendo tu tiempo. Tú bien sabes que nuestro matrimonio solo es un contrato. Un contrato como el que tenemos con Gerardo Salgado, donde los sentimientos no cuentan. Héctor. No sé si cometer una indiscreción, pero no te interesa tu parte hacia María. Sí, así es. María es una mujer que siempre me ha gustado. Por ella gustoso abandonaría la soltería. Pero ella está casada con Esteban San Román. Cuando la conocí estaba soltera. Ni siquiera se llevaban bien. Es que jamás esperé que se fueran a casar. Pues ya perdiste tu oportunidad. María es una mujer prohibida para ti. No necesariamente. Los estuve observando. Entre ellos no hay amor. No sé por qué motivo decidieron casarse, pero no fue por amor. De eso estoy seguro. ¿Qué quieres decir con eso? Tú me conoces.
Sabes perfectamente que soy un hombre que no se da por vencido tan fácilmente. Héctor, ¿te vas tan pronto? No tengo nada que hacer aquí, señora. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás tan de mal humor? Usted ya debe estar enterada, ¿no? Vivian está embarazada. Sí, está esperando un hijo tuyo. No. Ese hijo no es mío. ¿Y cómo puedes afirmarlo con tanta seguridad? Siempre pensé que eras un hombre que enfrentaba sus responsabilidades. Si yo tuviera la seguridad de que soy el padre de esa criatura, por supuesto que me haría responsable. Pero tengo mis dudas, señora. Y sobre todo porque Vivian me mintió sobre su pasado. Ya sabes que estuvo en prisión. Eso no me habría importado. Si ella hubiera sido sincera conmigo desde un principio, pero no lo fue. El que Vivian haya estado en la cárcel por un error que cometió no la hace una mala mujer. Ya pagó por su culpa, quiere cambiar de vida. Por eso vino aquí, a México, para buscar una nueva oportunidad. A mí lo que haga con su vida ya no me importa. Sin importar que espera un hijo tuyo. Sin importarme que espera un hijo mío. Ella me mintió antes. ¿Por qué quiere que le crea ahora? Ese hijo seguramente no es mío. Es de Greco. Que Greco se haga responsable entonces. No sabes cómo me duele ver la falta que te hizo tu madre. Si hubieras crecido a su lado, no te dejarías cegar por el orgullo, por la soberbia. Te darías cuenta de que el amor de una madre es sincero, desinteresado. Prohíbo que vuelva a hablarme así. No quiero que mencione a mi madre. Usted solo es la esposa de mi padre. Mi madrastra. Héctor, si te hablo de esta manera es para que entres en razón. Entiendo que enterarte que Vivian estuvo en la cárcel pudo haberte desconcertado. Pero tú no eres nadie para juzgarla. Lo sé. Yo mismo estuve en la cárcel. Y gracias a usted estoy libre. ¿Por qué Vivian no me lo dijo antes? Todos podemos cometer errores. Pero para superarlos, siempre hay que enfrentar la verdad. Por eso ahora no le puedo creer lo que me dice. ¿Quién me asegura que ese hijo es mío? ¿Quién? Ojalá reflexiones a tiempo, para que luego no te arrepientas. Estás actuando de una manera muy impulsiva. Los celos te hacen ver las cosas como no son. Pero si yo no estoy negando que esté celoso. Yo realmente amaba a Vivian. ¿Amabas? ¿Acaso ya no sientes nada por ella? Héctor, te lo suplico. Entiende que lo único que une a Vivian y a Greco es una amistad sincera, limpia. Vivian te quiere a ti, solo a ti. Si fuera como usted me lo está diciendo, Vivian no se hubiera alejado de mí. Tenía miedo, no sabía cómo ibas a reaccionar. Y viéndote, me doy cuenta que tenía razón. Has sido muy duro con ella. Pero si ella se lo buscó, por su mentira, por su engaño. Estoy convencida de que si te hubiera dicho la verdad, la habrías rechazado igual que lo estás haciendo ahora. Ya no sé. Estoy muy confundido. Héctor, trata de serenarte y piensa con la cabeza para que no cometas una injusticia. No dejes a ese niño sin padre. No lo condenes a ser huérfano. Y no te condenes a ti mismo a perder a la mujer que amas.